¡No lo encuentro! ¡No está en ninguno de estos canales! Sigue cambiando. Ay, eres muy lento. Déjamelo a mí. ¡Vas muy rápido! ¡No sabes lo que estás viendo! Claro que sé. Televisa presenta. Esto es el podcast del momento que abrirá tus sentidos. Aquí con ustedes Naturalito y Desecho. Comenzamos. Hola mis queridos oyentes, sean todos bienvenidos a Naturalito y Desecho. Como siempre tenemos el gusto de tener con nosotros a grandes especialistas que estarán apoyándonos más adelante. Pónganse cómodos y disfruten de este contenido. Comencemos. Antes de comenzar tengo el gusto de presentarles a los expertos que nos estarán apoyando. Por aquí tenemos a Gael que nos presentará y nos ayudará a entender el concepto e integración de patrimonio. ¿Cómo estás, Gael? Muy contento de estar aquí por tercera ocasión. También tenemos nuevamente a nuestros queridos Javier y Ana Crisel. Díganme, ¿cómo se encuentran? Muy contento de estar aquí para ayudar con las dudas que te tengan. Lo mismo digo, siempre es un placer volver a este bellísimo programa. Por último, tenemos a nuestra experta y amiga María de Jesús con nosotros, que con mucho gusto nos ayudará a resolver dudas sobre el tema de patrimonio. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí y agradezco que me hayan invitado nuevamente. Y yo estoy muy alegre de tenerlos aquí. Para iniciar con esto le pediremos a nuestro compañero Gael que nos cuente sobre el patrimonio. Veamos. El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones agrupados en función de una persona o fin determinado y que poseen un marcado contenido económico. Un ejemplo podría ser la maquinaria, el dinero que tenga en caja, las existencias de productos o los locales que posea. Eso sería en el caso de ser una empresa. En caso de una persona física sería todo lo que tiene en posesiones materiales, dinero en el banco, si fuera necesario de acuerdo a sus estados de cuenta bancarios, bienes inmuebles, bienes muebles, acciones, etc. También se pueden decir que, el patrimonio en indicadores de cultura puede ser un paisaje, sitio cultural, histórico, etc. Pero en el caso jurídico podemos entender a patrimonio como un bien mueble e inmueble del que se tiene pertenencia o poder sobre él. Llegó el caso de querer hacer un concepto un poco más concreto, sería decir que el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones apreciadas en dinero. Ahora que sabemos que el patrimonio podría hacer los derechos y obligaciones apreciados en dinero, ¿cómo es que nosotros podríamos reconocerlos? ¿Cuáles son sus elementos? Pues bien, podríamos decir que en los elementos se dividen en dos, el activo y el pasivo, que a su vez se subdividen en otras dos ramas, que son en el caso del activo los derechos personales y los reales, y en el caso del pasivo son obligaciones personales o reales. Gracias, Gael, esto es un tema muy importante y es necesario que nuestros oyentes se familiaricen y sepan sobre a qué se refiere si se habla de patrimonio. Claro, siempre es un placer ayudarles aclarando sus dudas. Efectivamente, el saber sobre el patrimonio trae muchos beneficios. Ahora tenemos con nosotros a Javier, quien nos explicará un tema un poco más profundo. Javier, dinos a qué nos referimos cuando mencionamos cosas, bienes y derechos. Hola a todos. Pues mira, iniciaré expresando en concepto de cada uno de ellos para después enfocarse en sus características. Las cosas, las usamos para indicar todo aquello que tenga una existencia en la naturaleza y se diferencia de la expresión bien, que puede ser cualquier cosa que proporcione alguna clase de utilidad al hombre y sea susceptible de apreciación económica. En la antigüedad, los juristas romanos se referían a ella con la nomenclatura res, limitada al objeto material, en oposición a los actos del hombre. Denota una cosa corporal, físicamente delimitada y jurídicamente independiente. Un ejemplo para poder comprender un poco más esto podría ser las rocas en medio del océano, son cosas, mas no bienes. Ahora, pasaremos a los bienes. Los bienes hacen referencia a aquellos elementos físicos que, de alguna manera, satisfacen necesidades humanas. Además, se clasifican en dos.
Los bienes inmuebles o bienes raíces son aquellos que se encuentran irremediablemente vinculados al suelo, es decir, al lugar específico en donde se encuentran. Un ejemplo de estos bienes podría ser una casa, un edificio, una finca, un galpón industrial. Por último, tenemos a los derechos. Podemos decir que el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. En cuanto a sus características, las cosas se pueden clasificar en dos: en cosas semovientes e inanimadas. Cosas semovientes, que pueden trasladarse por sí mismas, como los animales. Cosas inanimadas, que solo se mueven impulsadas por una fuerza externa, como las herramientas o los vehículos. En cuanto a los bienes, además de los muebles e inmuebles, también están los bienes públicos y privados. Podemos decir que son cosas de dominio público o bienes demaniales los que pertenecen al Estado y otras entidades públicas territoriales, municipios, provincias, comunidades autónomas, y están destinados al uso o servicio público. Y los bienes de propiedad privada que pertenecen al Estado o a las entidades públicas se denominan bienes patrimoniales. Amigos, el derecho de los bienes o derecho de las cosas, es una rama del derecho civil, encargada de ubicar, en el patrimonio de cada individuo diferentes bienes. De igual forma se encarga de determinar las facultades del individuo sobre estos bienes. Así que como individuos y ciudadanos es importante que conozcan de esto. Muchas gracias, Javier. Sé que nuestros oyentes están conscientes de la importancia de los temas que hemos abarcado aquí, y siempre se agradecen sus consejos. Claro, como lo dije antes, siempre es un honor estar aquí para ayudar. Enseguida abrimos un espacio para comenzar con el tema de los derechos personales, en concreto las obligaciones, y tenemos a Ana, quien nos ayudará y guiará para poder avanzar por este tema. Claro que sí, yo iniciaré a darles un paseo por este tema. Empezaremos con la historia, o mejor dicho la definición que los anteriores a nosotros encontraron para las obligaciones. Desde el antiguo derecho romano se habían acuñado definiciones célebres acerca de la obligación civil, como por ejemplo la clásica definición contenida en las Institutas de Justiniano, en donde se dice que la obligación es un vínculo jurídico que nos conlleva en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. O la diversa definición del jurisconsultor Paulo, que la concibe como la esencia de la obligación no consiste en convertir algo en cosa o servidumbre nuestra, sino en compeler a otro para darnos, hacernos o prestarnos algo. Ahora bien, las anteriores definiciones y muchas otras elaboradas en épocas posteriores tienen el defecto de que solo hacen énfasis en uno o dos de los tres elementos esenciales del concepto obligación. Por ejemplo, diremos que la primera definición citada caracteriza a la obligación civil por el vínculo jurídico que enlaza a los sujetos de la misma, en tanto que Paulo se concentra únicamente en el objeto de la obligación, o sea, en la conducta que asumirá el sujeto deudor, para definir a la obligación. En ese tenor de ideas el maestro Borja Soriano, en su obra titulada Teoría General de las Obligaciones, después de citar varias definiciones logradas por diversos doctrinarios, termina concluyendo que para lograr una definición cabal sobre la obligación, no debemos fijar nuestra atención de manera especial sobre alguno de los elementos que constituyen la naturaleza de la obligación. Amigos, tomen nota, es el momento en el hablemos de los elementos de las obligaciones. Se clasifican en tres importantes elementos: sujetos, relación jurídica y por último la prestación debida o deuda. En caso de los sujetos, estos se clasifican en dos. Sujeto activo, es el acreedor, es decir, el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene un derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. Sujeto pasivo, es el deudor, o sea aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe un deber jurídico, deuda, que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. Y cuando hablamos de la relación jurídica, podemos decir que es el vínculo que se establece entre los sujetos que intervienen en la obligación, es decir, el acreedor está facultado para acudir al juez con el objeto de hacer cumplir por parte del deudor la prestación.
La relación jurídica se reduce a la facultad que tiene el acreedor de poder exigir al deudor que cumpla, y la situación del deudor debe cumplir con la prestación de su acreedor. Por último, pero no menos importante, se habla de prestación debida, cuando el objeto es lo que se debe. Además debe responder a la pregunta, ¿qué se debe? Este debe ser jurídicamente posible, por ejemplo el pago de una suma de dinero. De mi parte espero haberlos ayudado a entender los que son los elementos de las obligaciones, pero aún falta más. Efectivamente, mi querida Ana, esto apenas es el inicio de este extenso tema. Muchísimas gracias por tu gran aportación, Ana Crisel, un gusto nuevamente tenerte con nosotros el día de hoy. Ahora bien, le cedemos el lugar a nuestra especialista María de Jesús. Mari, ¿qué nos tienes respecto a fuentes de las obligaciones? Adelante. Bueno, te explico. El artículo 7.3 del Código Civil nos dice que son fuentes de las obligaciones los hechos y actos jurídicos que crean, transfieren, modifican o extinguen facultades y deberes jurídicos, cuyo contenido sea una prestación de dar, hacer o no hacer. ¿De dónde nacen las obligaciones? Las obligaciones nacen de los contratos y convenciones, los cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, la ley y la declaración unilateral de voluntad. ¿Nos podrías detallar un poco más la información para que nuestros queridos oyentes no tengan dudas de cada uno de los temas, por favor, Mary? Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos para complacer al público y resolver sus dudas. A continuación, comenzaré a explicar la parte del contrato. Es un acto por el cual una persona se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es una convención destinada a crear derechos y obligaciones. ¿Existe un contrato en específico? ¿O qué tipos de contratos existen? Muy buena pregunta. No, como tal un contrato en específico no lo hay, pero sí existen varios tipos que son contrato laboral, contratos laborales por tiempo determinado, contratos laborales por tiempo indeterminado, contratos laborales temporal, contrato para capacitación inicial, contrato de periodo de prueba. Todos esos tipos de contratos existen. Bueno, seguimos con nuestras preguntas y dudas, así que platícanos un poco sobre la convención, te escuchamos. La convención es el acto jurídico bilateral destinado a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Bien, y a todo esto, ¿cuáles serían los tipos de contratos que existen de la convención? Todo ello tiene sus ramas y derivados. Se podría decir así que la convención tiene los suyos, los cuales son: convención de negocios, que busca fomentar la relación entre empleados y clientes, tratando de cerrar ventas y acuerdos. Convivencia, que busca fomentar la relación entre compañeros dentro de una misma empresa. Se complementa con acciones de formación. Convención benéfica, que busca recaudar dinero para promover un motivo sin ánimo de lucro. Cómo salvar la fauna en el río Amazonas. Convención internacional, que trata de unificar distintos territorios, haciendo que los asistentes que acudan sean de diversas nacionalidades. Estas fueron algunas de las más importantes. ¿Cuál sería el siguiente punto? ¿Y cuáles son los principales cuasicontratos? Cuasicontratos es el hecho voluntario, lícito y no convencional que produce obligaciones. Estos son los principales: la gestión de negocios ajenos o agencia oficiosa, el pago de lo no debido, enriquecimiento sin causa injusto, comunidad o indivisión. ¿Qué me puedes decir de este otro punto acerca del delito? ¿Cuántos tipos existen? El delito es toda acción o omisión dolosa que provoca daño o injuria a la persona o propiedad de otro. Existen 6 tipos de delitos y son los siguientes. Tipicidades: del acto debe recogerse como tal dentro de código. Juridicidades: cuando la conducta es ilegal y no tiene justificación. Acción o inacción: es la conducta que, de manera activa o pasiva, cause daño a otra persona. Imputabilidad: el culpable del hecho puede ser juzgado. Punibilidad: que puede aplicarse la sanción o la pena desde la justicia. Grado de culpabilidad: que el autor tuvo el deseo de llevar a cabo el delito. En este punto, ¿qué obligación representa? ¿Y podrías poner un ejemplo de este? Cuasidelito es toda acción culpable o negligente, ejecutado sin la intención de causar daño, pero que sin embargo lo ocasiona. Un ejemplo de cuasidelito es el atropello de una persona en la vía pública. El conductor no tiene intención de matar a esa persona, sin embargo, por su actuar negligente lo hace. Esta persona será acusada en juicio por cuasidelito de homicidio.
Estamos ya en el penúltimo punto de lo que son las fuentes de las obligaciones. La ley es una regla de carácter obligatorio dictada por la autoridad competente de un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Aquí tenemos dos tipos de leyes. Ley natural es la que rige todos los espacios de la creación, son irrevocables, eternas e invariables. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ley positiva. Conjunto de normas establecidas por la autoridad competente de un territorio para garantizar el orden en una sociedad, deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y no pueden ir en contra de las leyes naturales. El último punto de este tema. ¿Qué tienes por complementarnos, Mary? A todo esto, La declaración unilateral de voluntad es un acto jurídico unilateral al que la ley le atribuye la facultad de generar obligaciones. Estipulación a favor de terceros, implica que otro prometa que llevará a cabo una prestación determinada a favor de un tercero. Ofertas al público, dicha declaración debe comprender los elementos básicos de una prestación que se esté dispuesto a cumplir, formulada con la voluntad de satisfacer. Estos elementos son: promesa de una recompensa, oferta de la venta, concurso de la promesa de compra-venta. Documentos civiles pagaderos al portador o la orden. Es necesario proporcionar el documento al portador o con endoso, para dar validez y solicitar lo prometido. El poder, se trata de un documento a través del que un individuo proporciona a otro la facultad de representarle en actos legales determinados. Normalmente se otorgan ante notario en escritura pública. Muchas gracias por tu participación, Mary. Ahora vamos con el tema de modalidades de las obligaciones. Mucho gusto tenerte el día de hoy aquí. ¿Nos podrías comentar acerca de este tema tan importante? Adelante, platícanos. Claro que sí, desde luego, pues mira, el tema trata de modalidades de las obligaciones. Según sus modalidades, pueden estar sujetas a término y a una condición. Es un acontecimiento futuro y de realización cierta del cual depende la existencia o la extinción de una obligación. Es suspensivo cuando la obligación nace una vez que se presenta el acontecimiento futuro y cierto. Es extintivo cuando el vencimiento del término da fin a la obligación. ¿Qué pasa con los números de personas de obligaciones? ¿Qué nombres reciben? Se dice que se dividen en dos tipos de obligaciones. ¿Cuáles son esos dos tipos? Según el número de personas puede ser solidarias y mancomunadas. Obligaciones solidarias. Estas pueden ser activas y pasivas. Son activas cuando dos o más acreedores tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Son pasivas cuando dos o más deudores reportan la obligación de prestar, cada uno de por sí en su totalidad, la prestación debida. Obligaciones mancomunadas. En la mancomunidad de deudores o de acreedores, la deuda o el crédito se consideran divididos, respectivamente, en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos uno de otros. ¿Cuáles son los tres aspectos que se modifican debido a las modalidades de las obligaciones? 1. La existencia de la obligación, a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria. 2. La exigibilidad de la obligación, por medio del plazo o término. 3. La complejidad de la obligación, si comprende una pluralidad de sujetos u objetos. ¿Qué es la obligación pura y simple? Puede decirse que es aquella que no está sujeta ni a término ni a condición, es decir, vale por sí misma y sus efectos son inmediatos. Ejemplo de ellas es cuando una persona le da a otra un obsequio. Esta obligación no está sujeta a término ni a condición, por lo tanto, es una obligación pura. ¿Qué es la carga en modo de las obligaciones? La carga o modo no constituye propiamente una modalidad de las obligaciones, debido a que no afecta la existencia, exigibilidad o naturaleza de la relación jurídica, sino que simplemente una de las partes impone una prestación a la otra, por lo que es un derecho sujeto a gravamen. Por ejemplo, la donación onerosa. ¿Existen otro tipo de condiciones? Si así es, existen otro tipo de condiciones, las conjuntivas. Son aquellas en que el obligado se compromete a diversos hechos conjuntamente, debe cumplir todos los acuerdos, como lo ordena el artículo 1961 del Código Civil.
Un ejemplo es cuando alguien presta dinero a otra persona y ésta se compromete a pagarle pintando su casa, entregando una televisión, etc. Las alternativas son aquellas en las que el deudor se obliga a cumplir uno de los hechos o a una de dos cosas, como lo dispone el artículo 1963 del Código Civil. Un ejemplo es cuando alguien presta dinero a otra persona, misma que se compromete a pagarlo ya sea llevando la contabilidad de su negocio o entregando su automóvil. Es decir, puede optar por cumplir uno de los dos hechos o cosas a los que se obligó. Bueno, pues así damos fin al tema de modalidad de obligación. Según sean susceptibles de dividirse o no, las obligaciones se clasifican en divisibles e indivisibles. Artículo 2003 del Código Civil. Divisibles son aquellas que permiten que la obligación se cumpla en parcialidades. Un ejemplo es una compraventa en abonos, en la que el producto va pagándose en partes. Indivisibles son aquellas en las que la obligación debe cumplirse en una sola exhibición. Un ejemplo es la compraventa de un automóvil, en la que, aunque el pago sea en parcialidades, el automóvil debe entregarse entero. Muchísimas gracias Ana Crisel por todo tu apoyo el día de hoy. De igual manera, es un placer tenerte con nosotros. Bien, regresando con nuestra especialista. Quisiera que nos apoyaras con el siguiente tema, que tienes para decirnos, Mari, adelante. Claro, hablemos del tema de transmisión de las obligaciones. Las obligaciones pueden transmitirse de una persona a otra, tanto en su lado activo, como en el pasivo. La transmisión de la obligación es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una sustitución en la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno se relacione con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. ¿Cómo sucede la transmisión? La transmisión puede ser mediante la cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación. Cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otra persona los derechos que tenga contra su deudor, notificando al deudor quién es el nuevo acreedor. En la cesión de deudas, para que haya sustitución de deudor, se requiere que el acreedor consienta expresa o tácitamente el cambio de deudor. Las obligaciones pueden transmitirse por subrogación, que es la sustitución de un acreedor por otro en virtud del pago que éste hace a aquel en los términos de la ley. ¿Cuál es el efecto de las obligaciones? El efecto de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento, o no, del deudor, y son acciones legales de las que dispone el acreedor. Los efectos son normales o anormales. Los normales son las obligaciones en natura. Los anormales se corresponden con el daño resarcitorio, mora del acreedor, liberación del deudor, pago por consignación, tiene como cumplimiento. ¿Qué cumplimiento tiene? Y, cumplimiento voluntario. Por lo general las obligaciones son cumplidas espontáneamente. El deudor cumple la prestación debida, ya sea por convencimiento o por temor. El fenómeno de la ejecución voluntaria pasa inadvertido. Y, cumplimiento forzado. Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor dispone de los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado. En primer término, los recursos se canalizan por intermedio de la autoridad judicial, nunca puede hacerse justicia por mano propia, son recursos judiciales. En segundo lugar, tales acciones tienden a la ejecución directa de la obligación, es decir, a la concreción de la prestación que el acreedor espera recibir del deudor. Finalmente, este recurso está respaldado por la fuerza pública. Y, cumplimiento por otro. El tercer modo de cumplimiento específico de la obligación es el que se obtiene el acreedor mediante la intervención de un tercero que satisface la prestación a cargo del deudor. Acerca de la naturaleza de esta virtualidad de la obligación, se desdobla según se examine desde el lado del acreedor o del deudor. Del lado del acreedor se trata de un cumplimiento específico de la prestación debida. Del lado del deudor el cumplimiento por otro aparece como un modo subsidiario de practicar el hecho debido por el obligado. Este derecho no podrá ser ejercido cuando la prestación debida solo pueda practicarse por el mismo deudor, si se trata de una obligación de dar una cosa cierta. El campo propio de esta facultad se presenta en las obligaciones de dar cosas inciertas. Si se trata de una obligación de hacer, para que sea factible ha de tratarse de un hecho subrogable, es decir, realizable por otra persona distinta del deudor.
¿Cuáles son los tipos de incumplimiento? 1. Incumplimiento definitivo por daños y perjuicios. 2. Incumplimiento parcial por principio general indica que el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. Muchísimas gracias Mari por todo tu apoyo en este día de hoy. Bien, regresando con nuestra especialista Ana Crisel, quisiera que nos apoyaras con el tema de extinción de las obligaciones. Adelante, te escuchamos Ana Crisel. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Con la extinción de las obligaciones lo que se busca es romper con el vínculo jurídico existente. Con la extinción de las obligaciones lo que se busca es romper con el vínculo jurídico existente. ¿Qué formas de extinción de las obligaciones existen y en qué consisten? Son todas las siguientes: solución o pago efectivo. Es simplemente hacer efectivo el pago de los que se debe o llevar a cabo la obligación de dar. Novación. Es cuando se sustituye la obligación inicial por otra. La inicial se extingue y surge una nueva obligación, remisión o condonación. Consiste en el perdón que hace el acreedor de la deuda, que solo puede hacerse efectiva si tiene pleno derecho sobre la cosa o el bien. Compensación. Esta figura se presenta cuando existen obligaciones recíprocas entre las partes, es decir, que se deben cosas mutuamente con fusión. Es cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor, pues una persona no puede tenerla obligarse a sí mismo. Pérdida de la cosa que se debe. Como su nombre lo indica, ocurre cuando la cosa que se debe, el cuerpo cierto, se destruye, deja de estar en el comercio, se desaparece y se desconoce si existe. En este evento hay que tener en cuenta si fue culpa del deudor que esto sucediera. En este caso la obligación sigue vigente, aunque el objeto de la misma cambia y puede configurarse algún tipo de indemnización por los perjuicios que pueda sufrir el acreedor. Declaración de nulidad o por la rescisión. Cuando la celebración del contrato o medio por el que se generó la obligación sea nulo al no cumplir con los requisitos que dispone la ley para que tenga validez jurídica. Prescripción. Dada porque con el paso del tiempo el acreedor pierde el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por no hacer ninguna exigencia anteriormente. Perfecto, muchísimas gracias a todos nuestros queridos especialistas que nos hicieron el honor de poder acompañarnos el día de hoy. Sin duda este fue un tema de gran interés. Espero que lo hayan aprovechado y sobre todo que les sea de gran ayuda. De antemano muchas gracias por su valioso tiempo. Espero verlos muy pronto en nuestros próximos contenidos. Hasta luego.